Buenas noches, profesora. Hoy vamos a hablar acerca del cerebro. ¿Sabían que cada vez que resolvemos un problema o recordamos el nombre de un amigo, estamos utilizando diferentes partes del cerebro? Bueno, hoy vamos a explorar de manera práctica y motivadora cómo nuestro cerebro, aunque pese solo 1.400 gramos y representa el 2% de nuestro peso corporal, es la central de mando de todas nuestras actividades. El telencéfalo, el comando central. Primero hablemos de telencéfalo, nuestro comando central. Este se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y está a cargo de funciones como el pensamiento, el lenguaje y el control muscular. Los ganglios basales, los coordinadores. Justo debajo tenemos los ganglios basales, los coordinadores del equipo. Estos núcleos aseguran que nuestras acciones sean suaves y precisas, como cuando practicamos deporte o tocamos un instrumento musical. Son los que permiten movernos con gracia y destreza. Los núcleos límbicos son los guardianes de las emociones. En los núcleos límbicos encontramos a los guardianes de nuestras emociones. El hipocampo, por ejemplo, es vital para la memoria. El diencéfalo, el centro del control interno. El diencéfalo, compuesto por el tálamo, el hipotálamo y el hipotálamo, es nuestro centro de control interno. Y el tálamo actúa como una estación de revelo para las señales sensoriales. Buenas noches. Para continuar con las partes del cerebro, el cerebro es la parte más grande del encéfalo y está compuesto por dos hemisferios cerebrales unidos por una estructura de sustancia básica llamada cuerpo calloso. Cada hemisferio se extiende durante el hueso frontal hasta el occipital y están separados por una hendidura profunda llamada cinsura longitudinal. La corteza cerebral presenta pliegues y circunvoluciones separadas por surcos y cisuras. Algunas cisuras grandes se utilizan para subdividir la superficie de cada hemisferio en lóbulos, los cuales reciben sus nombres de acuerdo a los huesos del cráneo que se encuentran directamente sobre ellos, los cuales los podemos observar en la siguiente imagen, donde primero encontramos el lóbulo frontal, que se ubica en la parte anterior a la cisura central y por encima de la cisura lateral. Este lóbulo controla el razonamiento cuando nosotros estamos razonando, cuando sentimos emociones, y también tiene que ver con parte del habla y los movimientos que tenemos. Luego tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra justo detrás de la cisura central y por encima de la cisura lateral. En este lóbulo se presentan las sensaciones táctiles cuando sentimos dolor, también identifica la temperatura y también se relaciona con algunas funciones del habla. El lóbulo occipital, que vemos que es la parte roja, está situado por debajo de la cisura parietoccipital. Su función principal es el procesamiento visual y también la interpretación de lo que nosotros estamos viendo. El lóbulo temporal, que es la parte verde, se localiza por debajo de la cisura lateral y este lóbulo está involucrado con nuestra memoria, con el sentido del oído y también con funciones del habla. Cerebro, las funciones como tal del lóbulo occipital. Primero, un pequeño detallado, el lóbulo occipital está situado en la parte posterior del cerebro, es el centro de procesamiento visual. Todo lo que vemos es interpretado por esta área. Por ejemplo, cuando tú miras una pintura, ves los colores, las formas, y el lóbulo occipital está situado trabajando para interpretar esta información visual. Por ejemplo, ¿cómo creen que afectaría nuestra vida diaria si estuviéramos en algún problema en el lóbulo occipital? ¿Mm? Lo dejo para el público. Vamos para el lóbulo temporal. Acá está, lóbulo temporal. Este lóbulo se encuentra debajo, en la cisura lateral. Es crucial para la memoria como tal, la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, cuando tú recuerdas el nombre de un amigo o entiendes las palabras de una canción, el lóbulo temporal está trabajando en ese momento. Y por parte del lóbulo de la ínsula, finalmente, es el más interno, se encarga de las funciones relacionadas con la emoción, regula estas mismas, el equilibrio interno del cuerpo también. Por ejemplo, si te sientes feliz, escuchar, al escuchar tu canción favorita, esa emoción procesada por parte del cerebro es por parte de la ínsula. Por ejemplo, ¿qué tipo de emociones creen que serían más difíciles de procesar si la ínsula no funcionara correctamente? En las relaciones de pareja, en las relaciones amicales, laborales. ¿Mm? Algo para llevarse, ¿no? Continúo con mi compañero. Doy pase. Muchas gracias.
Seguimos con las funciones de los lóbulos cerebrales, pero primero debemos decir que los lóbulos cerebrales son cinco, los cuales al estar en constante comunicación permiten a nuestro cerebro comportarse como un todo. Dentro de los lóbulos encontramos el lóbulo frontal, el cual está situado en la parte delantera de nuestro cerebro, justo detrás de la frente. Este permite a las personas poder realizar diversas funciones, como por ejemplo la toma de decisiones, el control de nuestros movimientos, como estamos viendo en este momento, el razonamiento, la producción del lenguaje, lo cual se da en la zona izquierda de nuestro cerebro, la regulación emocional, la planificación, entre otros. Un ejemplo respecto a ello podemos indicar los movimientos de las manos o de los dedos al tocar un instrumento de manera voluntaria. Esto es gracias al lóbulo frontal. Seguimos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está situado en la parte superior trasera de nuestro cerebro, la cual podemos indicar como una vincha. Este nos permite procesar información sensorial y, bueno, obtener manejo de datos, como por ejemplo del tacto, de la temperatura, del dolor, de la presión. Además, nos permite ubicarnos en el espacio, el poder reconocer números o letras, pudiendo así resolver ejercicios o, bueno, terminar un libro. Como un ejemplo, podemos indicar los juegos de adivinar objetos cuando tenemos los ojos cerrados o los ojos vendados. Debido a la información sensorial que ya contamos y los datos del lóbulo parietal, podemos adivinar el objeto que estamos tocando sin ningún problema. Para concluir, yo les voy a hablar acerca de la relación entre nuestro cerebro y nuestra conducta. Les voy a explicar brevemente qué es nuestra conducta. La conducta es una serie de comportamientos y acciones que tenemos en nuestra vida diaria. Ahora, el cerebro es una parte principal de nuestro sistema nervioso, el cual se va a encargar o controlar también el cómo nos sentimos, cómo pensamos y hasta cómo nos movemos, en la formación de carácter, de la personalidad, en cómo reaccionamos ante situaciones que se nos pongan en nuestra vida diaria, entre otras cosas más. Cada parte de nuestro cerebro tiene una función específica que aporta notoriamente cómo reaccionamos ante situaciones que se nos pongan en nuestro día a día, ya sean problemas, oportunidades, etc. Básicamente por eso se concluye de que nuestro cerebro está ligado a nuestra conducta. ¿Cómo podemos ayudar de repente a poder ir de una forma más calmada, con terapia, series de meditación, yendo al psicólogo, entre otras cosas? Esto va a ser más factible una convivencia más armoniosa. Eso sería todo. Muchas gracias.